Muy buenas, amados hermanos, que el Señor les bendiga a todos. El día de hoy vamos a meditar un poco sobre el libro de Génesis, en su capítulo 3, versículos 22 al 24. Voy a hablar acerca de esto porque muy pocas veces escucho hablar de ello, ¿no? Porque hoy por hoy a lo que nosotros llamamos iglesia en el mundo, pues les conviene muy poco, ¿no? Profundizar realmente en la palabra, porque realmente hoy se predica lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Lo que endulza su oído, ya, porque lo que buscan muchas veces las iglesias es traer más almas, dicen ellos, a Cristo, pero el problema es que colman las iglesias, las llenan sus templos, pero realmente son números nada más, son cantidad y no calidad. Entonces, a la gente normal, simple, les aburre la profundidad de la palabra. A ellos les encanta lo superficial de la palabra, lo que está encimita, ¿no? Como a los que les gusta solo la nata de la leche, pero no les gusta la leche. Así a la gente, a los simples, solo les encanta eso, ¿no? Les encanta la simpleza, nada más. Pero hay a quienes nos gusta la profundidad de la palabra. Voy a leer un poco para que entremos en materia. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para aguardar el camino del árbol de la vida. Es importante considerar que cuando el Señor expulsa, destierra al hombre del huerto del Edén, lo destierra por una razón en particular, por muchas razones, pero por una en particular. En primer lugar, lo que el Señor pretendía, ¿verdad? O pretendió en ese momento, era proteger el árbol de la vida. Porque el árbol de la vida, amados hermanos, era algo muy especial. Era efectivamente aquella luz, recuerdan, el primer día de la creación, que el Señor dice: hágase la luz, y la luz era buena, y llamó Dios a la luz día, pero dice que la separó de las tinieblas. Ese árbol de la vida era necesario separarlo de la mano del hombre, porque el hombre se había contaminado con otro árbol que era adverso a este árbol, el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Ese es un árbol adverso a la vida. Por eso el Señor decía al hombre: no lo comáis, el día que comas de él morirás. ¿Y qué significaba morir? Morir significaba, en ese instante, morir significaba dejar de ser un hombre santo e inocente y volverse un hombre sucio y contaminado. Esa era la muerte que nos esperaba y en la que hoy vivimos los seres humanos. Efectivamente, cuando el hombre come del árbol de la ciencia del bien y del mal, dice que sus ojos fueron abiertos. Sus ojos fueron abiertos. ¿Estábamos ciegos acaso? Definitivamente no. ¿Quería el Señor que nuestros ojos estuvieran cerrados para siempre? Por supuesto que no. Pero es que esto era como todo, ¿no? Estábamos en proceso de construcción, de formación, de edificación. Y el problema es, a como los académicos en las escuelas enseñan, ¿verdad? Que para que el niño vaya aprendiendo las cosas de la vida, todo se tiene que ir enseñando de poco en poco hasta que nuestra mente sea capaz de asimilar todas las cosas. No era el tiempo de que el hombre abriera sus ojos. No era el tiempo. El Señor puso a disposición todos los árboles del huerto, todos, a excepción de ese, ¿no? E incluso había puesto a disposición del hombre el mismo árbol de la vida. Estaba a la disposición, pero el hombre tomó la decisión de comer del árbol errado y, por tanto, ese árbol que era sagrado ya no podía comerlo el hombre.
¿Fue por castigo que el Señor nos echó del huerto? No, nuestro castigo ya estaba dado, ya habíamos muerto, ya habíamos pasado de ser seres espirituales a ser seres carnales, y por eso nos habíamos dado cuenta de que estábamos desnudos, ¿no? Se había despertado en nosotros un instinto diferente al ser espiritual, o estaban combinados ya. Ya estaba contagiado el ser, ¿no? Mientras nuestro cuerpo estaba muerto, nuestra alma estaba completamente viva y podíamos ver la verdad, entender, escuchar la voz del Señor incluso, ¿no? Ese era el gran privilegio que teníamos en aquel momento al no estar contaminados, la posibilidad de poder escuchar la voz de nuestro Creador, la instrucción, la posibilidad de que nada nos haga falta, ¿no? Esa era la posibilidad, la vivencia realmente del hombre en aquel momento. La pureza nos permitía todas estas cosas, ¿no? Pero cuando nos contaminamos, pues despertamos al ser que estaba dormido en nosotros, al ser carnal, a ese despertamos, ¿no? Y le dimos conciencia a la carne, ¿ok? Un día vamos a hablar de esto, ¿no? Que en nosotros habitan dos tipos de personas, uno más moribundo que el otro, en dependencia de qué tipo de vida tengamos, ¿no? Pero de eso hablaremos más adelante. Entonces, hay que aclarar aquí que el Señor no buscaba de ninguna manera castigar al hombre. Lo que buscaba era proteger el árbol de la vida, porque el árbol de la vida era realmente el premio, la cereza del pastel en todo esto, ¿no? Ese era el premio final de nosotros, la vida eterna. ¿De qué sirve de que un ser maligno, que en ese momento ya nos habíamos convertido, éramos un ser maligno, incipiente pero maligno, que al madurar y al pasar del tiempo nos íbamos a convertir en seres completamente opuestos, ¿no?, a la voluntad del Señor? Entonces éramos ya seres malignos. Ya el hombre, Adán, a pesar que no había todavía matado a nadie, ni mentido, pues ya había mentido al Señor. Pero todavía podíamos decir en el lenguaje común o en la opinión generalizada de las personas de que todavía no era un ser maligno, pero realmente ya lo era. Era un ser maligno que estaba en su etapa de niñez, pero que ya era un ser maligno, que con el transcurrir del tiempo él iba a afinar esa maldad y a hacerla más grande cada día, y apilar pecado sobre pecado. Ese era el destino realmente del hombre. Pues es inconcebible que un ser maligno pudiera acceder a la vida eterna. Era completamente, eso sería aberrante, ¿no? Combinar el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida, eso era algo fatal, y la creación estaba entonces a punto de colapsar. Si el hombre accedía al árbol de la vida sin haberse purificado de ese fruto que había consumido, entonces el hombre sería una aberración completamente. Acceder a la vida eterna con impureza, eso es una aberración, no para el hombre, sino para la vida en realidad, porque la vida eterna es merecible únicamente a quien ha permanecido puro, en estado puro, sin contaminación. Entonces, cuando el Señor echa a el hombre del huerto, lo hace para proteger el árbol de la vida, y lo echa fuera del Edén, y dice que colocó una espada, ¿verdad? Y puso querubines ahí para proteger la entrada, para proteger el camino que conducía al árbol de la vida. Pero, ¿era acaso que el Señor quería que el hombre no regresara? No, no era ese el propósito al echarlo, ¿verdad? Al echarlo no era el propósito de que el hombre nunca volviera a pisar, ni volviera a tener la oportunidad de acceder al árbol de la vida, sino que el hombre tenía que ir a purificarse de ese fruto que había comido. Necesitaba purificarse de él, necesitaba sacarlo, necesitaba que el hombre
se diera cuenta del error que había cometido y se arrepintiera de eso, ¿no? Pero ¿cómo el hombre podía darse cuenta de su error y cómo el hombre podía arrepentirse si no sabía la magnitud, ¿verdad? Las proporciones de la desobediencia que había cometido. Entonces el hombre necesitaba entrar en una etapa de purificación, necesitaba sufrir todas las consecuencias que nos había traído el hecho de haber desobedecido al Señor, y una vez habiendo sufrido esas consecuencias, poder nosotros llegar al convencimiento de que habíamos hecho mal, de que habíamos actuado mal. Entonces había un camino que estaba aguardado y había un árbol de la vida al cual no podíamos acceder, y muchos no podemos acceder todavía, ¿no? Entonces manda, ¿verdad?, en su tiempo al Señor Jesucristo. Y dice el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, aquel camino que estaba protegido, aquel árbol de la vida que estaba también escondido, protegido, había sido puesto a la orden del hombre y se había mostrado frente a nosotros, ¿no? De tal manera que el Señor se constituyó en ese camino. El Señor nos estaba diciendo con esto: yo soy el único que los puedo llevar de regreso a donde ustedes pertenecen. Yo soy el único que los puede guiar a través del camino correcto hasta ese lugar de donde ustedes fueron expulsados una vez. Eso es lo que nos estaba diciendo el Señor cuando nos dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Por qué? Porque en el mundo se revelan muchos caminos, ¿no? Muchos caminos hay que dicen: este es el camino de la libertad, este es el camino de la vida, este es el camino correcto que tenemos. Y se levantan líderes de todas las latitudes, de todas las magnitudes, diciéndonos: este es el camino, ¿no? El profeta Jeremías decía: paraos en los caminos, y dice: y ved las sendas antiguas y andad por ellas, y hallaréis descanso para vuestra alma. El único camino que ofrece descanso para nuestra alma es el Señor Jesucristo. Todos los caminos ofrecen un tipo de solución, pero ninguno de ellos pacifica nuestra alma. Siempre nuestra alma va a estar inquieta. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que estamos en el camino correcto? Cuando hayamos paz para nuestra alma. Esa es la única manera de saber que estamos por el camino correcto, cuando se ha pacificado nuestra alma. ¿Y qué significa la pacificación de nuestra alma? Significa de que ya no tenemos envidia, de que las ambiciones que son propias de la carne han desaparecido, de que nos conformamos y amamos la voluntad del Señor. Ya no tenemos rencor, abunda en nosotros el amor, ¿no? Y nos estamos dando cuenta que mientras esas cosas persistan en nuestra vida, todavía no hemos hallado la paz en nuestra alma. Y eso implica que no estamos en el camino correcto, en el camino que nos lleva a ese retorno, ¿no? A esa conciliación con el Señor. Creemos muchas veces que cuando el Señor nos echa del paraíso, que el Señor ha sido malo con nosotros, que nos mandó a sufrir al mundo. Pero esto es así. Habíamos sido contaminados y teníamos que descontaminarnos. Teníamos que purificarnos. Nuestros caminos están contaminados actualmente. Nuestros caminos están contaminados. Satanás ha plantado caminos extraños que se parecen al camino correcto. E incluso hay un espíritu de engaño que se hace pasar por el Espíritu Santo para hacernos creer de que estamos en el camino correcto. Pero hay que examinarnos, porque si nuestra alma no ha encontrado esa paz, eso significa de que no estamos en el camino correcto. Eso significa que no estamos en el camino correcto. Para entender el camino hay que saber qué cosa no es el camino. El camino no es la iglesia. Por lo menos la iglesia visible, la iglesia que vemos en el mundo, ese no es el camino. El camino es, dice el Señor: yo soy el camino. Y muchas veces la iglesia que miramos no es la iglesia del Señor, porque el Señor mandó que la iglesia fuese testigo del Señor, pero muchas veces la iglesia testifica de sí misma. Y es ahí donde nosotros conocemos de que no es la iglesia que miramos, la iglesia del Señor.
Cuando la iglesia comienza a decir, nosotros somos la iglesia verdadera del Señor. Ninguna lo es, ninguna lo es. Quizá ahí hayan llamados, pero la iglesia real del Señor está constituida por los escogidos de Dios, por los escogidos. En la iglesia hay tribu y cizaña. Por lo tanto, la iglesia no es el camino. En la iglesia que conocemos, vuelvo y recalco y repito, la iglesia que visualmente vemos y conocemos, no es la iglesia del Señor. El Señor dice, yo os congregaré. Nosotros, para llegar a ser parte de la iglesia del Señor, no necesitamos más sino arrepentirnos y tener la voluntad de purificarnos y de ser purificados por su mano poderosa, por su palabra limpiadora. Recordemos que el Señor dice, sois limpios por la palabra que os he hablado. La palabra nos limpia, la palabra nos limpia. Cuando el Señor nos echa del paraíso, buscaba proteger ese árbol de la vida, porque ese es nuestro premio final. Y si alguien impuro accedía al árbol de la vida, iba a ser una catástrofe. Personas contaminadas con vida eterna, eso iba a ser una catástrofe. Eso implicaba que el pecado, porque el hombre ya se había convertido en pecado, ya había encarnado al pecado en él. El pecado iba a tener vida eterna. Significa que nunca íbamos a conocer la vida eterna real y pura. No podía conciliarse la vida y el pecado en un solo ser. La vida eterna y el pecado en un solo ser. De forma tal que el Señor nos echa del Edén con el fin de que un día nosotros pudiéramos ser purificados, ser limpiados, que pudiéramos regresar a ese lugar de donde habíamos sido expulsados, ¿no? Ese era el objeto del Señor. Nunca fue negarnos el paraíso, sino que teníamos que limpiarnos para poder descontaminarnos, para poder volver a ese lugar. De manera que siempre el Señor, al sacarnos del paraíso, lo que hacía era proteger sus intereses, y esos intereses también nos cubría a nosotros, porque también nosotros éramos parte de sus intereses. Al sacarnos del paraíso, ¿verdad? Lo que Él nos estaba diciendo era, vayan, sufran sus consecuencias, y cuando las hayan sufrido y se arrepientan de lo que hicieron, son bienvenidos nuevamente. Cuando estén cansados y ya no quieran la carga y quieran dejar esa carga a un lado, vengan nuevamente a mí. Yo lo voy a recibir como el hijo pródigo, ¿no? Porque efectivamente nosotros fuimos como hijos pródigos. El hijo pródigo pidió su herencia por adelantado. Sin que haya llegado el tiempo, tomó la herencia por adelantado. El hijo pródigo toma la herencia por adelantado. Ya quería su herencia, no quería esperar a que su papá falleciese y que quedara su herencia libre. No, él quería por adelantado su herencia y la fue y la malgastó. Si el Señor hubiera permitido que nosotros accediéramos al árbol de la vida estando contaminados, hubiera pasado lo mismo, ¿no? Hubiera pasado lo mismo. Hubiéramos malgastado la herencia y al poco tiempo estuviéramos moribundos, vacíos, desorientados, perdidos. Eso mismo hubiera pasado. Pero al final de cuentas, sí nos adelantó nuestra herencia. Sí nos adelantó nuestra herencia, porque al final de cuentas, Él nos dio la tierra, la herencia de los justos, que la palabra dice, y los justos heredarán la tierra. Y yo no sé por qué muchos se confunden y dicen que los que están en Cristo van para el cielo, y bueno, ese es otro cuento que un día vamos a tocar. Pero realmente la palabra dice, los justos heredarán la tierra. Es la tierra que vamos a heredar. Eso es lo que vamos a heredar. Nadie va a heredar el cielo. Es la tierra. Pues nos dio la tierra para que la trabajáramos, porque exactamente dice que nos sacó del Edén para que labrásemos la tierra de la cual fuimos tomados. Y al final de cuentas, lo que venimos a hacer fue a destruir la tierra, ¿no? Destruimos la herencia. Y nos está pasando como al hijo pródigo que hoy está comiendo con los cerdos, la algarroba, ¿no? La misma comida de los cerdos. Pero el Señor dice, venid a mí los que están cansados.
que yo os haré descansar. Y ese descansar significa el reposo de nuestra alma. Y ese reposo significa que estamos en el camino correcto y que vamos a regresar a la tierra de la que fuimos expulsados por nuestra desobediencia. Si por nuestra desobediencia fuimos expulsados, por nuestra obediencia y nuestro arrepentimiento, vamos a retornar a ella. Que el Señor les bendiga de una manera especial y muchas gracias por escuchar este pequeño mensaje. Hasta la vista.